Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Gracias, querida familia de Radio María. Vamos a profundizar en el tema de la oración en este programa. Gracias por su sintonía. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Hemos venido programa tras programa profundizando en el tema de la oración, en ese encuentro entre dos enamorados. Dios, que es un eterno enamorado de cada uno de nosotros porque somos sus hijos pequeños. Y nosotros que tenemos que ir creciendo en ese enamorarnos de Dios. Y en este tema, la imagen de Dios, como siempre repito, es muy importante porque si tenemos una incorrecta imagen del Señor, si no lo conocemos, nuestra oración se ve impactada por esta razón. Y por eso es importante la formación, la escucha de los programas en Radio María, meternos en clases de Biblia para ir conociendo el rostro de Dios. Jesús nos reveló al Padre. Y con todo lo que Jesús hizo y nos dijo, podemos tener una correcta imagen de Dios. Dios se fue revelando poquito a poco en la historia de la humanidad. Eligió un pueblo porque quiso. Lo sacó de la esclavitud porque escuchó la oración de este pueblo. Y lo condujo de su mano por el desierto y este pueblo fue infiel. Y aún así el Señor hacía alianza tras alianza hasta la última alianza nueva y eterna, que es que el mismo Dios se hizo hombre en Jesucristo y dio su vida por cada uno de nosotros. En la cruz debería decir el nombre de Tony y el nombre suyo, pero no, está el nombre de Jesús. Es Él el que tomó nuestro lugar. Eso se llama redención. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos con un Dios que quiere ser amigo de nosotros, un Dios que está enamorado de nosotros como todo padre de familia está enamorado de sus hijos, que los ama hasta el extremo, un Dios que está preocupado por nosotros y que quiere que lleguemos a la santidad y en nuestra vocación a la santidad matrimonial. San Agustín tiene una frase: tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. San Agustín tiene unas frases impresionantes y él estuvo en el mundo del libertinaje y por la oración de su mamá, la oración de intercesión, gracias a esa oración y a sus lágrimas, se logró la conversión de este hombre hasta llegar a ser un obispo y un extraordinario profesor con estas escrituras que nos dejó, con estas frases, con estos libros, con su libro de confesiones, con su biografía. Y así como San Agustín, todos los santos nos dan ese ejemplo que tenemos que seguir como matrimonios. Entonces, tenemos que formarnos para tener una mejor imagen de Dios. A Dios no lo conocemos, lo que tenemos es una imagen. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, pues Dios se adaptaba al escritor y al pueblo al que le estaban haciendo estos escritos. Y hay que leer el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo, con los ojos de Jesús, para poder entenderlo. Y eso se logra en clases, con personas que nos puedan explicar un poquito. Pero no existe un Dios castigador, existe un Dios amor, un Padre que sale corriendo a nuestro encuentro, como en esta parábola del hijo pródigo. La oración es un diálogo personal con Dios, que no se cansa de esperarnos, con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos nos espera como niños que quiere sentarnos en su regazo. Y estamos trabajando en ese ser como niños, en esa infancia espiritual en la que, por ejemplo, otra santa, Santa Teresita, el Niño Jesús, nos da clases. Trabajemos en esa infancia espiritual. El Papa Francisco, en el año 2020 y 2021, dio un montón de catequesis sobre la oración y estas enseñanzas se pusieron en el libro que se llama Enséñanos a orar, que es el documento que nos prepara para el jubileo del año 2025. De ahí he tomado frases e ideas para desarrollar este programa. La oración es un diálogo que nos hace reflexionar sobre la fe,
sobre nuestro compromiso con el mundo de hoy. En donde vivimos tenemos que impactar a la sociedad y tenemos que impactar también a nuestra iglesia con nuestro testimonio. Lo estamos haciendo, esto nos dice el Papa en ese documento. O sea, el crecer en la oración impacta la sociedad en la que vivimos. No solo cambio yo, sino que cambian los demás si aprendo a crecer en este camino. ¿Y cómo se hace? Pues con una oración constante. Y de pronto el mal toma la delantera y nos quita esa constancia por una razón o por otra. Y tenemos que aprender también a detectar estas tentaciones y a evitar que el mal nos quite ese tiempo de oración con más cosas en la oficina, con más tiempo de trabajo, de esto, de lo otro. Romanos 12:21 dice: no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Una fórmula de San Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 21. A través de la oración, hermanas y hermanos, juntos como pareja, vamos a experimentar la fuerza de la esperanza. ¿Por qué? Porque en la oración entramos en contacto con nosotros mismos. Es como un espejo donde entramos en contacto con la verdad más profunda de nosotros mismos. Igual cuando aprendemos a leer la palabra de Dios, empezamos a descubrir, por ejemplo, en la parábola de los talentos, empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son mis talentos? Me van a juzgar por los talentos. Y si los escondo, me va a regañar el Señor. Entonces, a través de la oración, por medio de la palabra de Dios, que podemos usar el método Lectio Divina, o sea, que dice la palabra, que nos dice a nosotros, ¿verdad? Como pareja, primero entender qué dice la palabra, ¿verdad? Tratar de escribir. Leemos un párrafo 2 veces o 3 y después decimos, bueno, aquí lo que decía era esto. ¿Y qué me dice a mí, por ejemplo, en la parábola de los talentos? Bueno, los talentos, habían tales personas, les dieron tantos talentos, uno lo escondió, el otro lo multiplicó. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son mis talentos? Vamos a descubrir los talentos que tengo que poner al servicio de la iglesia, porque nos dan talentos para los demás. ¿Y cuáles son los talentos de mi cónyuge? Mi cónyuge me ayuda a mí a descubrir mis talentos y yo le ayudo a mi cónyuge a descubrirlos. Y ahí hay un diálogo espiritual muy bonito. Y después, entonces, nos preguntamos, ¿qué nos dice Dios a nosotros? ¿Y qué respondemos? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, vamos a cultivar estos talentos. Un ejemplo fácil de Lectio Divina es así. Hay otras palabras, versículos y lecturas en la Biblia que tal vez son más difíciles de profundizar, pero la palabra de Dios nos habla y si la entendemos mejor, vamos a tener un mejor diálogo para alcanzar el corazón de Dios y su misericordia. Y esa misericordia va a transformar nuestra vida, nos va a lograr potenciar esos talentos como en el ejemplo que dábamos. Y en cada acción de nuestra vida podemos orar. No solo oramos cuando decimos de memoria un Ave María o un Padre Nuestro. Oramos en cada acción que acompaña nuestra vida porque la ponemos en las manos de Dios. Vamos al trabajo y ponemos en las manos de Dios nuestra jornada. Vamos a una reunión de oración y le pedimos al Espíritu Santo que esté ahí. Y esa reunión de matrimonios o de grupos de oración puede ser que no estamos hablando de algo espiritual. Puede ser cómo educar a nuestros hijos para evitar la pornografía. Y ahí no se está hablando ni de oración, ni de... ¿verdad? Pero ponemos en el Espíritu Santo nuestra angustia de ver que la cultura y la sociedad está impactada por la pornografía en los niños y entonces es una conversación, es nuestra responsabilidad crecer en estos temas, pero los ponemos en las manos de Dios y de alguna manera esto impacta a los demás y es una forma de crecer en el bien que Dios tiene para nosotros. A través de la oración alcanzamos el corazón de Dios y su misericordia. Repito, para que se transformen nuestras vidas. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Estamos pidiéndole ayuda al Espíritu Santo antes de nuestra oración de pareja. Es importante el Espíritu Santo. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la iglesia?
quién es el Espíritu Santo, la diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo eso está en el catecismo. Y podemos desarrollar el tema del Espíritu Santo, cuáles versículos en la palabra de Dios son sobre el Espíritu Santo y qué dicen. De alguna manera, el Espíritu Santo nos va a ayudar a aprender a escuchar a Dios. No solo hablarle, sino aprender a escucharlo. Y a veces Dios habla a través de nuestro cónyuge, a través de los hijos, a través de otras personas, a través de circunstancias de la vida diaria, a través del jefe en la oficina, a los compañeros de trabajo, de una situación que pasó. Dios me está diciendo y me está educando. La oración es un puente entre el cielo y la tierra, un lugar de encuentro, un diálogo de amor. Lo más importante es descubrir cuánto nos ama Dios, y eso se descubre en la oración. Y es un descubrimiento que va creciendo a través de toda nuestra vida, porque el amor de Dios es ilimitado, no tiene techo. Y esto, por supuesto, el sentirnos amados nos abre a la esperanza, nos va a hacer vivir el día con alegría, tanto que los problemas no van a ser un obstáculo para quitarnos nuestra felicidad. Pero tenemos que rezar y crecer en la oración y sentirnos, como escuché en una predicación, los hijos del dueño. No somos el dueño del mundo, no somos los dueños del mundo, pero somos el hijo del dueño, somos la hija del dueño. Y tenemos que sentirnos así, con esa autoestima grande de sabernos hijos amados de un Padre que se hizo hombre en Jesucristo y que dio su vida por cada uno de nosotros. Y este es el motor que nos hace vivir en agradecimiento continuo. Porque si entendemos la Pascua, vamos a entender que nuestra vida tiene que ser un agradecer al Señor en todo momento. Y obviamente al crecer en la oración nos vamos a sentir parte de la única familia. Dios es un Padre y todos somos sus hijos. Y eso hace que se fortalezcan nuestros lazos de fraternidad. Lazos de fraternidad con el prójimo que nos une al Padre. Y empezamos nosotros a ser misericordiosos con los demás, a afectarnos en dolor lo que viven los demás. Esto es una señal de crecimiento. Cuando empezamos a sentir el dolor del prójimo, cuando empezamos a sentirnos destrozados por las guerras que están pasando en estos momentos en el mundo, ilógicas totalmente, por las personas que tienen que irse de sus casas por culpa de estos pleitos entre países, por los migrantes. Entre más me acerco a Dios, más aprendo de su amor. Mi corazón se va haciendo cada vez más grande y me van afectando estos problemas y los ponemos en oración y trabajamos, si es posible, para solucionar estos problemas. Esta canción es una de las primeras canciones que compuse después de santificarnos en pareja y habla de la palabra de Dios cuando los discípulos le piden al Señor que les enseñe a orar. A mí me impactó esto y quiero aprender a orar como lo hacía el Maestro. Él se apartaba para orar. En Mateo, donde el Señor explica al Padre Nuestro, dice: cierren la puerta y en su cuarto, y en lo secreto, déjense de palabrerías. Mateo le habla al pueblo de Israel, a los israelitas que se convirtieron a católicos, y les dice: déjense de palabrerías, porque la costumbre de ellos era, pues como los fariseos, tratar de cumplir cosas. Entonces no se trata de rezar una fórmula para cumplir con la oración, sino cerrar la puerta y ahí en lo secreto encontrarnos con el amor de los amores y dejarnos abrazar, escuchar. Cuando el Señor eligió a los 12, no fue que se despertó un día e impulsivamente dijo: usted y usted. Pedro, usted se va a llamar Simón, se va a llamar Pedro. Y no, pasó toda la noche en oración, en esa vinculación con el Padre para poder elegir a esos 12. Escuchemos esta canción y regresamos. Quiero apartarme un momento, encontrar mi desierto para oír tu voz. Quiero seguir tu ejemplo de estar a solas
con el Padre un momento. Enséñame a orar como tú lo hacías, para llevar mi cruz con valentía. Enséñame a orar como tú lo hacías y déjame sentir lo que tú sentías. Enséñame a orar como tú lo hacías. Quiero escuchar tu voz en cada día. Quiero apartarme un momento, encontrar mi desierto para oír tu voz. Quiero seguir tu ejemplo de estar a solas con el Padre un momento. Enséñame a orar como tú lo hacías, para llevar mi cruz con alegría. Enséñame a orar como tú lo hacías y déjame sentir lo que tú sentías. Enséñame a orar como tú lo hacías. Quiero escuchar tu voz en cada día. Santificarnos en pareja. Gracias, hermanas y hermanos de Radio María. Estamos en el programa de Santificarnos en Pareja, trabajando el tema de la oración, tratando de motivar al oyente a crecer en oración, a entender la importancia de la oración y de la oración en pareja. La idea de estos programas, como siempre explico, es escucharlos, tal vez por separado puede ser una forma, y después reunirnos en un diálogo matrimonial para conversar de cómo estamos orando y cómo podemos mejorar. Mejor todavía si esto se manda a un grupo de matrimonios y todos lo escuchamos el programa y llegamos con nuestro testimonio en la oración. Puede haber una pareja que no está rezando o que dejó de rezar. Entonces, escuchar a otro matrimonio que reza mucho los puede motivar. Esto es ser iglesia, compartir nuestro amor por el Señor, nuestro amor por la palabra de Dios. Porque el aprender a entender la palabra de Dios nos va a inspirar a tener mejores propósitos, nos va a sostener en la acción, nos va a dar fuerza, nos va a dar serenidad. En medio de la crisis nos va a dar paz, y esto hay que contarlo a los demás. Se trata de dar este testimonio al grupo, o mejor aún, levantarse tal vez en un retiro y contarle a 50, 100 personas su testimonio en la oración de pareja. Cómo han evitado que el maligno se apodere de nuestro tiempo y de nuestra oración, y cómo, ¿verdad?, lo vencimos a través de la oración, que la oración es la puerta al Espíritu Santo, dejar entrar al Espíritu Santo para que entre y nos explique cómo debemos orar y con qué palabras tenemos que rezar. Los discípulos, al preguntarle al Señor y pedirle, enséñanos a orar, están reconociendo su límite. Están reconociendo que necesitan un maestro. Están tratando de caminar en las mismas huellas del maestro para lograr avanzar y aprender a apartarse para rezar. Es muy difícil rezar si estamos en un ambiente de bulla, de escándalo, ¿verdad? Podemos cumplir con la oración, pero no se trata de cumplir. Entonces, la gran pregunta de este programa es: ¿cómo estamos orando? El Papa Francisco dice que la oración es el respiro del alma en esas catequesis. Es estar en un cara a cara con el Señor. Y entonces,
Aprender a escuchar es aprender a ser dóciles. Y aprendiendo a ser dóciles, crecemos en humildad. Y para esto se requiere disciplina. Entonces, algunos ejemplos prácticos. Establecer un tiempo para la oración y un lugar correcto. Digamos, en el movimiento de Schoenstatt, en las casas de nosotros tenemos un rinconcito para la Virgen María, donde tenemos a Jesucristo, una imagen de la Virgen, en un lugar que permita estar ahí en paz, en oración. Entonces, establecer un tiempo y un lugar. Esta es una discusión de familia, de pareja. Por supuesto que practicar la oración antes de los alimentos es un agradecer porque tenemos alimentos cuando hay mucha gente que no está, que está migrando, como decíamos antes, que están en las guerras, que no ha llegado la comida. Aprender a tener una oración continua durante todo el día, actitud de oración, hablando con Dios en nuestros pensamientos, en toda mi jornada laboral y en la casa, haciendo pequeñas acciones con una ejaculatoria, que es una frasecita que podemos decir, hablando de la parábola que dijimos de los talentos. Señor, ayúdame a descubrir mis talentos, amén. Y todo el día pasa uno con eso hasta que empieza a descubrirlos. Leer la palabra de Dios, meternos en clases, esto nos va a ayudar mucho. Para eso es una fuente de inspiración, es la guía, es donde vamos a reflexionar toda la vida de Jesús y aprender de Él, a tener sus propios sentimientos. Nosotros, la idea es construirnos como Cristo. La idea es que al final de nuestra vida veamos un espejo y nos parezcamos a Cristo. Y eso va a durar toda nuestra vida porque es muy difícil, ¿verdad? Pero la perseverancia tenemos que lograrla. Y en pareja y en familia nos podemos ayudar a ser perseverantes, buscando la guía del Espíritu Santo, entendiendo quién es el Espíritu Santo. Es una persona, no es una paloma. La paloma es un símbolo. Hay varios símbolos, el fuego, pero es una persona de la Santísima Trinidad que nos va a ayudar a rezar y a escuchar a Dios y a cumplir su voluntad. El Espíritu Santo es fundamental en la oración. Qué bonito si de verdad nos reunimos varios matrimonios a orar juntos, como una comunidad de fe que crece. Ahí podemos poner los pensamientos que tenemos en la palabra de Dios, contar nuestros testimonios, nuestras dudas, traer un expositor al grupo que nos ayude con algunas dudas que vamos escribiendo. Pues entre más entra uno en el mundo del Señor, pues se abren un montón de preguntas porque Dios está en otro nivel de inteligencia. Isaías 55 dice que así como el cielo está distante de la tierra, mis pensamientos, dice Dios, están por encima de los de ustedes. O sea, no vamos a entenderlo todo. Por eso existe la fe y la esperanza, que se terminarán cuando lleguemos al cielo. Ya no va a hacer falta ni la fe ni la esperanza, porque vamos a estar en cara a cara con Él en un solo abrazo. Y vamos a entenderlo todo y vamos a entender toda nuestra vida. Dios es un artista que está haciendo una obra de arte en cada uno de nosotros. Su vida es una obra de arte. Repito, somos los hijos del dueño y Dios, que es amor, está haciendo una obra de arte en toda nuestra vida. Aunque usted esté privado de libertad, aunque usted esté en una cama de hospital, aunque usted esté con una enfermedad terminal, Dios está escribiendo una historia de amor perfecta. Y esa historia la vamos a entender en el cielo, porque creemos en la vida eterna y ahí vamos a estar con Él. Pero para eso necesitamos practicar la humildad y la gratitud. Un corazón humilde y agradecido crece. ¿Por qué? Porque reconoce sus debilidades, sus limitaciones. Y obviamente esto es consecuencia de entender la grandeza de Dios. Cuando el evangelista Lucas explica el Padre Nuestro, palabras de Jesús, lo pone en un contexto muy interesante. Después de explicar el Padre Nuestro, nos cuenta la parábola del amigo necio. El amigo necio llegó en la noche a molestar a su vecino, que ya estaba dormido, y le tocaba la puerta porque le había llegado un invitado y necesitaba pan. Y el que estaba dormido le decía, pero mire, es que ya estoy dormido, no me moleste. Y el Señor nos invita a ser necios como ese amigo necio. Les invito a buscar esa parábola, esa historia, ese cuento pedagógico del Señor que nos dice, pidan de forma necia.
Hermanas y hermanos, los invito a crecer en oración. Los invito a buscar este documento del año de la oración, Enséñanos a orar, que resume un montón de catequesis del Papa Francisco sobre este tema de la oración, y que lo pongamos en práctica poco a poco. Poco a poco vamos leyendo un pedacito cada día, un capítulo cada día, preparándonos para ser peregrinos de la esperanza. El próximo año es importante, es un jubileo, y tenemos que ser peregrinos de la esperanza, o sea, caminar y crecer en esperanza. Recordemos que las virtudes teologales van juntas: fe, esperanza y caridad. Si yo crezco en esperanza, es porque crecí en la fe. Y si crezco en fe y en esperanza, se va a transformar en obras, que es el amor. Fe y esperanza pasarán, el amor no pasará. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer en el amor para unirnos al amor. Es como una llamita de fuego que se va a introducir en la fogata, igual que el bautismo, ¿verdad? Cuando somos injertados en Cristo al final de nuestra vida, vamos a ser amor en Cristo y en el Padre y en el Espíritu Santo. Madre María, te pedimos por los oyentes de este programa, te pedimos que nos ayudes a crecer en la oración, que nos enseñas a orar, Madre. Tú que llevabas en tu vientre a Jesús y sos la que nos lleva de tu mano al Salvador, ayúdanos a tener una relación, una vinculación más profunda. Ayúdanos a escucharlo y a transformarnos poco a poco en Él, con sus sentimientos, con su forma de ver y de pensar, vivir la vida en oración. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.